Hola, mi nombre es Marjorie Cuello, estudiante de la carrera de Radiotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y de lo que les voy a hablar hoy es sobre el tubo de rayos X. El tubo de rayos X está compuesto por dos componentes, el externo y el interno. En los componentes externos tenemos que el tubo de rayos X y el revestimiento son bastante pesados, por lo que requieren ayuda. Para esto tenemos tres métodos de sustentos. El primero es el sistema de sustento de techo, que este es el que se utiliza con más frecuencia. Este consta de dos conjuntos perpendiculares de guías colocadas en el techo, que este permite el desplazamiento tanto longitudinal como transversal. También contiene unas guías telescópicas junto a las guías del revestimiento, que permite que existan una distancia fuente-imagen-receptor. En el segundo tenemos el sistema sustento suelo-techo. Este tiene una columna simple con rodillos en los extremos, uno colocado en el sistema de guías colocado en el techo y otro en el sistema de guías colocado en el suelo. Y así es como el tubo de rayos X sube y baja mientras este rota. El tercero es el sistema de sustento en brazo en C. Este sistema está montado en el techo y proporciona un posicionamiento del tubo de rayos X muy flexible. Ahora tenemos lo que es el revestimiento protector. Este nos dice que cuando se producen los rayos X, estos se emiten isotrópicamente. Esto quiere decir que van con la misma intensidad en todas las direcciones, pero solo se utilizan aquellos rayos que son emitidos desde la sección especial del tubo de rayos X llamada ventana. Y de ahí es donde sale el haz útil. Y los que se salen a través del revestimiento protector es llamada radiación de fuga. El revestimiento protector también contiene un sustento mecánico para el tubo de rayos X y lo protege de daños causados por una utilización muy poco cuidadosa. El revestimiento protector contiene aceite que sirve como aislante para las descargas eléctricas y también para amortiguador térmico para disipar el calor. El revestimiento protector evita una excesiva exposición a la radiación y también a las descargas eléctricas. Esta también contiene una carcasa de metal o vidrio. El tubo de rayos X es un tubo al vacío que contiene sus componentes en una carcasa de metal o vidrio, que estas contienen el cátodo y el ánodo. La carcasa de vidrio está hecha por Pirex, ya que este resiste el gran calor generado. Esta carcasa mantiene el vacío del tubo, ya que este vacío permite una producción de rayos X más eficiente y proporcional, y también le proporciona al tubo una vida de uso más larga. Una mejora del tubo de rayos X es incrementar más el metal que el cristal, ya que los tubos con carcasa metálica mantienen el potencial eléctrico más constante entre los electrones de la corriente del tubo, y la carcasa, y por tanto contiene una vida más larga y menos propenso a fallar. Ahora vamos a hablar de los componentes internos, que dentro de eso está el cátodo, que es la parte negativa del tubo de rayos X, que contiene dos partes principales, que son el filamento y la copa focalizadora. El filamento, este es el que emite los electrones cuando este se calienta, y en el momento en que la corriente pasa a través del filamento es suficientemente alta, los electrones de la capa externa de los átomos del filamento son expulsados de este, siendo este el fenómeno de emisión térmica. Ahora viene lo que es la capa focalizadora. Este nos dice que debido a que todos los electrones que van del cátodo al ánodo son negativos, el haz de electrones tiende a dispersarse en repulsión electrostática, e incluso algunos pueden perderse
completamente la dirección hacia el ánodo. Y la capa focalizadora está cargada negativamente y es por eso que confina el haz de electrones a una pequeña área del blanco. En este ejemplo, la imagen A se puede ver que está sin una copa focalizadora, entonces el haz de electrones se dispersa más allá del cátodo debido a su mutua repulsión electrostática entre los electrones. Y en la B está con una copa focalizadora que está cargada negativamente, entonces el haz de electrones se condensa y se dirige al blanco. También está lo que es la corriente del filamento. Esta nos dice que la corriente del tubo de rayos X se controla controlando la corriente del filamento y esa relación dependerá del voltaje del tubo. Ahora tenemos lo que es el ánodo. Esta es la parte positiva del tubo de rayos X. Tiene tres funciones principales, que es conducir electricidad, irradiar calor y contiene el blanco. Existen dos tipos de ánodo, está el estacionario y el rotatorio. El estacionario se utiliza en sistema de imágenes dentales de rayos X, en sistema de unidades portátiles y en sistemas de uso general, en las que no se requieran ni altas corrientes ni altos valores de potencia. Tenemos lo que es el ánodo rotatorio, que esta permite al haz de electrones interactuar con un área del blanco mucho mayor. Por lo tanto, el calor del ánodo se confina en un solo punto. La corriente de un tubo más alta y los tiempos de exposición más cortos son posibles con los tubos de ánodo rotatorio. Tenemos lo que es el blanco u objetivo, que en esta área del ánodo es donde golpean los electrones emitidos desde el cátodo. La aleación de tungsteno proporciona una resistencia mecánica para sostener la tensión de la rotación de alta velocidad y los efectos de la expansión y contracción repetitivos. Tenemos lo que es el motor de inducción, que esto nos sirve para hacer girar el ánodo con una inducción electromagnética. Este funciona similar al transformador. También tenemos lo que es el principio focolínea, que nos dice que la radiología necesita puntos focales pequeños, ya que estos nos dan mejor resolución a la imagen. Pero desafortunadamente, cuando el punto focal decrece, el calentamiento del blanco se concentra sobre una área más pequeña. Para eso se incorporó un diseño en los blancos de los tubos de rayos X, de forma que se obtenía un área mayor para el calentamiento, mientras se podría mantener el punto focal pequeño, y a eso es lo que llamamos principio focolínea. El principio focolínea tiene como consecuencia que el tamaño del punto focal efectivo es menor que el punto focal real. En esta imagen se puede percibir que se consigue un área para el blanco mucho más pequeña que la verdadera área de interacción del electrón. El área efectiva del blanco o tamaño de punto focal efectivo es el área proyectado sobre el paciente y el receptor de imagen. Este valor dado cuando se identifican puntos focales pequeños o grandes. También tenemos lo que es el efecto talón, que esta es una consecuencia desafortunada del principio focolínea, porque la intensidad de la radiación sobre la parte del cátodo del campo del tubo de rayos X es más alta que sobre la parte del ánodo. Ahora vamos a hablar sobre los fallos del tubo de rayos X, que esta nos dice que la duración del tubo de rayos X dependerá principalmente del técnico radiólogo. Básicamente, la vida del tubo se alarga si usamos factores radiográficos mínimos de kbp, ma y del tiempo de exposición de forma apropiada para cada estudio. Ahora vamos a hablar sobre los fallos del tubo de rayos X, que esta nos dice que la duración del tubo de rayos X dependerá principalmente del técnico radiólogo. Básicamente, la vida del tubo se alarga si usamos factores radiográficos mínimos de kbp, ma y del tiempo de exposición de forma apropiada para cada estudio.
Hay varios factores en los que pueden influir los fallos del tubo de rayos X, pero la mayor parte de ellos está relacionado con el calor. Este calor se puede disipar en tres formas. En radiación, que es la transferencia de calor mediante emisión de radiación infrarroja. También la conducción, que es la transferencia de energía de una parte de un objeto a otra del mismo objeto. Por último, la convección, que es la transmisión de energía y calor mediante el movimiento de sustancias calientes de un punto a otro. Ahora vamos a hablar sobre la tabla de flujo. Esta es la más importante ya que nos expresa las técnicas radiográficas que son seguras y cuáles son inseguras para el uso del tubo de rayos X. La mayoría de los sistemas de imágenes por rayos X incluyen un dispositivo de seguridad que no permiten que se haga una exposición cuando la técnica seleccionada provoque que el tubo exceda las condiciones seguras de una tabla de flujo radiográfico.